Ahora en Mueco Ceuta apuestan por invertir en tu descanso. Por tan solo 799 euros consiga una cheslong reclinable y deslizante, además de un colchón por tan solo 125 euros y canapé por 215 euros. En cualquiera de nuestros 4 puntos de ventas: Reyes Católicos, Muelle de Poniente, Méndez Núñez y Loma Margarita. Mueco Ceuta, nuestra calidad y seriedad nos distingue. Elige con fundamento. Mueco Ceuta. Síguenos en Facebook. Ahora contigo. Espacio patrocinado por Mueco Ceuta. ...19 minutos que pasan de la 1 de la tarde, siguiendo con la programación. Aquí sigo con todos vosotros, Montserrat Taboada, en este espacio que va hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, llamado Ahora Contigo. Lo hemos anunciado, seguimos con los distintos apartados, los que podemos mantener dentro de esta nueva programación en la que vamos queriendo, esa es la intención, ir mejorando y subsanar, por qué no decirlo, los errores que hemos ido cometiendo. De hecho, hoy ya podéis observar, aquellos que nos veis a través de internet en Faro TV y los que nos seguís por la radio 89.8 de la frecuencia modulada, que hemos situado los micrófonos, con lo cual hemos ganado muchísimo en calidad de sonido. Hemos ganado por lo que había hasta ahora. Sé que a lo mejor no queda, bueno, pues muy bien decirlo, comentarlo, pero yo creo que no engañamos a nadie, porque incluso las quejas que habíamos recibido por parte de todos vosotros, seguidores de esta casa desde hace tanto tiempo, lo veníais denunciando y demandando. Y yo creo que es bueno señalar también que está bien, ¿no?, el saber reconocer los fallos e ir mejorando, y que esa es la intención, mantener la calidad que hemos ido manteniendo durante casi, pues ya más de 25 años que lleva funcionando esta emisora. En fin, no me enrollo más, sigo con todos vosotros, Montserrat Taboada, y ya sabéis que a los mandos están los compañeros Daniel Serrán y Antonio Sastre. Insisto, como hemos anunciado, los miércoles seguimos con esos espacios que son quincenales, los vamos pivotando. El análisis con Carlos Rontomé, que ya le tengo aquí también en el estudio central, y como habíamos dicho, dos asuntos además importantes, y muchos de ellos lógicamente lo hemos ido anunciando, o mejor dicho, abordando, porque se veía venir, y es algo que es lo que vamos a comentar hoy, según todo lo que ha salido en los informes de los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hablar de demografía, porque el número de muertes supera por primera vez al de nacimientos en nuestro país. Esto es un asunto, bueno, pues importante, un asunto grave, si se puede calificar así, y todo lo que tiene que ver con esto, pues con nuestro sociólogo de cabecera, Carlos Rontomé, y además, bueno, pues de los retos que presenta esta situación para un país envejecido, y la previsión es a largo plazo, con lo cual es cuestión de tener en cuenta. Y si nos da tiempo, abordaremos también la cuestión política que acaba de arrancar esta misma mañana, en el día de hoy ya, en el Congreso, formándose el Congreso de los Diputados, el Parlamento, en fin, toda esta situación que empieza una nueva temporada y etapa políticamente hablando. Lo primero que les ofrecemos siempre también el pronóstico del tiempo, así que vamos con él. En la línea de pasajeros del estrecho, por puntualidad y rapidez, Balearia. El camino más corto entre Algeciras y Ceuta. Y ahora Balearia, aquí, les ofrece el estado del tiempo. Bien, según la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos vientos moderados de componente oeste, luego nordeste. Soplando fuerza 4 a 5, la mar presenta marejada. Los cielos están poco nubosos y a partir de esta hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, ya se irán cargando de nubes, pero no se habla de precipitaciones. La máxima prevista para hoy, 18 grados. Y para mañana jueves vamos a tener ya viento del este soplando de forma floja y cambios a partir de las 12 del mediodía de mañana, hoy estamos a miércoles y mañana jueves, viento del oeste. Y los cielos van a permanecer, bueno, pues como hoy en estas primeras horas del día, cielos poco nubosos, y las temperaturas sin cambios significativos, una mínima de 14 y una máxima de 17. Es decir, que el abrigo lo llevamos a rastras, a cuestas, y nos hace la vida imposible este tiempo que tenemos con estas temperaturas. En fin, abrimos el espacio del análisis, que tiene su sintonía propia.
dicen los compañeros, ya podéis hablar cuando quieras. Carlos, es el primer espacio que tenemos en este nuevo año, 2016. ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien? Bien, bueno, empezando otro año más, a ver qué tal. Contento te veo, ¿por qué Sí, será? bueno. Porque hay que decirlo también, ya que estoy en plan de confesiones, demandaban estar aquí, en este sitio, en esta mesa. Y bueno, por fin lo estamos consiguiendo. Siempre que quepan los invitados en la mesa que tenemos habilitada en el estudio, estaremos aquí. Y ha sido la sorpresa que se ha llevado. En realidad era el regalo de Reyes que te teníamos, pero hemos estado callados hasta última hora. Bueno, fuera bromas, es cierto que se está mucho mejor y lo agradecemos. Es importantísimo todo este tema que vamos a abordar en principio, Carlos. He estado leyendo la información que me enviabas y desde luego casi que da miedo, ¿no? Bueno, es un tema, es un cambio importante, ¿no? De hecho, es una noticia que saltó en diciembre y bueno, no se ha tratado mucho, no ha tenido mucha repercusión. Es cierto que no son datos definitivos porque sí, son verdad. datos del primer semestre. Y todavía hay que esperar que el INE pues, nos avance, o sea, nos dé los datos del año completo, ¿no? La verdad es que la novedad es que desde el año 99 no se producía este tipo de cuestiones, es decir, el que el saldo vegetativo fuera negativo en el primer semestre. Perdona, antes de que continúes, porque habrá quien sí lo sepa y habrá quien no. Si no te importa, ¿no?, el definir lo que es el crecimiento vegetativo o natural para que de una forma que bueno, pues que todos lo comprendamos, Sí, ¿no? el saldo vegetativo es la diferencia entre nacimientos y defunciones. Entonces, bueno, luego aparte está el crecimiento poblacional, que hay que añadirle el tema de las migraciones, ¿no? Pero en el caso del crecimiento, o en este caso del crecimiento vegetativo negativo, supone que en este caso ha habido más defunciones que nacimientos. Y es algo que no es normal, digamos, que es a lo largo de la historia, sobre todo desde la Revolución Industrial, pues lo que ocurre es que las poblaciones van creciendo de forma vegetativa, o sea, su saldo vegetativo es positivo, es decir, siempre hay mayor número de nacimientos que de defunciones. Es cierto que esa tendencia esa diferencia anterior ha ido cada vez reduciéndose más y nos ha llegado el caso, que es la primera vez que se da en España, de que en el primer semestre, aunque parece que apuntan que parece que no se sabe si se va a corregir o no, todavía no tenemos dato del INE o no, si se va a corregir esa tendencia. Ya digo, en el año 99 pasó algo similar, es decir, el primer semestre del año el saldo vegetativo fue negativo y luego esa tendencia se corrigió en el segundo semestre. No sabemos todavía los datos definitivos del año completo, ¿no? Pero es llamativo porque es la segunda vez, ya digamos, el segundo aviso ya importante en el primer semestre. Ten en cuenta que el crecimiento vegetativo siempre ha habido crecimiento positivo en España desde el último siglo, entonces, quitando dos hechos puntuales que fueron la Guerra Civil Española, que hubo, claro, evidentemente por el tema hubo muchas más defunciones que nacimientos, y la gripe del año 18. Del 18, del sí. 1918, la gripe española, que llamaban la gripe española. Mucha gente decía una gripe española porque se había originado en España, no fue una epidemia europea. Lo que sucede es que le llamaban la gripe española porque debido a la guerra, el registro de casos se estaba dando en España y la atención sobre la gripe se dio en España, no es porque fuera el origen de la gripe fuera en España, ¿no? De hecho, está bien que hayas hecho la puntualización, claro, sí. Claro. Es que, claro, Europa estaba en guerra y esa epidemia, que no es que es una epidemia europea, pero España era de las pocas naciones que pudo llevar un registro de esa enfermedad. De hecho, hay un trabajo reciente en Ceuta sobre el impacto que tuvo la gripe española en Ceuta, ¿no? Hay un trabajo que ha hecho José María Miguel Cantón Gálvez y Ana Rivas sobre este tema, ¿no? Sobre ese impacto que tuvo en Ceuta la famosa gripe española, ¿no? Bueno, pues ya no solo el recordarlo y puntualizarlo, sino lo que acabas de decir, ¿no? Porque algo había oído yo, pero no me acordaba, y aquellos que nos están siguiendo, bueno, pues si tienen interés, que le gusten este tipo de libros, ¿no?, que ellos son más específicos, pues que lo sepan, que está ese trabajo que existe ahí, que claro. es muy interesante. Y bueno, lo más importante de este dato es que algo que ya preveíamos que iba a pasar, que los demógrafos preveían que iba a pasar, que es decir, que íbamos hacia unas sociedades más envejecidas,
pues bueno, ya estamos viendo que efectivamente esa predicción se está cumpliendo, ¿no? Ya había sucedido, no es un hecho solamente español, de hecho en los países del sur de Europa ya es un proceso que quizás todavía, o sea, que ya se había producido, aunque no quizás tan rápido como el nuestro, que ha sido muy rápido. En Alemania ya se había dado, en algunos años ya se había dado crecimiento vegetativo negativo, o sea que digamos que es un problema no solamente español. No somos tan extraños en ese aspecto, sino somos bastante. Sí, la información que me has enviado habla de eso, ¿no? España es el quinto país de la Unión Europea en la lista negra. Sí. Pero vamos, un quinto puesto. Sí, estamos en la cabeza, digamos, claro, pero no somos los únicos. No somos, exactamente. Decir es que no somos una anomalía dentro de nuestro entorno social, económico y político, ¿no? Y realmente lo importante de todo esto es qué va a suceder, cómo va a ser la sociedad futura. Pues para el 2050, cuando haya más gente mayor de 64 que jóvenes, ¿no? De menores de 15, cuando llega un momento, esa famosa tasa de dependencia, si se van a poder mantener el tema de las pensiones, que es un tema que preocupa mucho, el tema de que hay problemas económicos, si realmente van a surgir esos problemas económicos. Hay mucha disparidad, hay autores que dicen que no, que esto no va a influir, que digamos que esa dificultad se va a subsanar gracias a la productividad, como sucedió en España en los años 90. Recuerda que en los años 90 tuvimos una crisis importante en España y se decía que el sistema de pensiones iba a desaparecer en 5 años. Sin embargo, pues ha sobrevivido y bueno, y ha tenido sus subidas y bajadas, pero bueno, más o menos se mantiene, ¿no? No sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de este cambio demográfico, pero que es un cambio muy importante, porque va a cambiar además no solamente una cuestión económica, sino también una cuestión de vida familiar, ¿no? Es decir, ten en cuenta que ¿por qué sucede este saldo, este crecimiento vegetativo negativo, ¿no? Pues sucede porque hay menos nacimientos. Es decir, no solamente es la esperanza de vida, que digamos que es una de las cuestiones importantes, claro, es un factor, una mayor esperanza de vida, pero el factor determinante es la bajada de la natalidad, una natalidad bajísima. En España tenemos una natalidad muy baja, creo que es la segunda más baja del mundo, y eso hace que no haya reposición, de población, ¿no? ¿Cómo va a ser la sociedad nuestra futura? ¿Cómo va a ser nuestra vida familiar, por ejemplo? Es decir, una vida familiar en la que los hijos, las personas no van a tener hermanos, por ejemplo. Sí, que es que son los modelos familiares van a cambiar mucho, porque nuestra vida que gira, tenemos una vida que gira en torno a la familia, pues todo eso cambia, ¿no? Es decir, nos vamos a encontrar con que vamos a tener hijos, nietos. Habrá quien tenga nietos, habrá quien no, hijos, nietos, y no vamos a tener hermanos, vamos a tener un solo hijo a lo mejor, con lo cual digamos que la continuidad familiar es escasa, o digamos puede suceder que busquemos en otros ámbitos pues ese apoyo que no tenemos, ese apoyo familiar, esa búsqueda de una necesidad de comunicación. Yo qué sé, hay unos cambios muy importantes, el hecho de cómo las familias van a afrontar el cuidado de los ancianos, ¿no? O cómo nos van a cuidar dentro de 25 o 30 años, ¿no? Cómo van a cuidarnos que seamos ancianos entonces, ¿no? Sí. Pero claro, es cierto que la vida de los ancianos ha mejorado muchísimo, pero llega un momento que, además estadísticamente está demostrado, que llega un momento que a partir de ciertas edades la mayoría de los ancianos necesitan cuidados, no pueden vivir solos, necesitan pues eso, un tipo o residencias o cuidados familiares, pero claro, si tienes poca familia, ¿cómo va a producirse ese cuidado familiar, ¿no? Porque no hay prácticamente familia. En fin, todo ese tipo de cambios. Una de las cuestiones importantes, muy interesantes, es cómo ha influido también, o cómo influirá esto sobre la gente más joven, en el sentido de que van a tener a sus padres más tiempo, o de hecho ya los tienen, con lo cual la emancipación también va a ser más tardía, ¿no? Porque de alguna forma, mientras que tus padres siguen existiendo, la necesidad de salir fuera del ámbito familiar es mucho menor, ¿no? O sea, que todo eso va a retrasar también, pues toda lo que es la posible emancipación de los jóvenes. En fin, yo creo que hay unas dinámicas interesantísimas. Claro, es un movimiento impresionante, sí, ¿no? Para encajar las piezas del puzzle. Un cambio nuevo. Luego ahí están las preocupaciones de tipo ya político, ¿no? Es decir, por ejemplo, si los partidos van a orientar sus políticas hacia ese electorado. Es decir, claro, ten en cuenta que ahora van a tener muchos electores muy mayores.
si se van a orientar las políticas, las ofertas de los partidos hacia esa gente mayor, en detrimento de otras ofertas, ¿no? En fin, surgen un montón de cuestiones. Hay autores, ya digo, autores que dicen que, bueno, que quizás sea un poco, que es un paisaje, que hay una crítica a quien pinta eso de forma muy tenebrosa. En fin, lo que sí es cierto, por ejemplo, es que pues habrá unos cambios importantes y que la vida familiar, social, política, económica va a cambiar. Eso es un cambio, una estructura nueva y, por lo tanto, pues va a llevar aparejado una sociedad distinta a la que tenemos ahora, ¿no? No es por ser negativa, ¿no? Pero conforme lo vas describiendo uno se lo imagina y es verdad, porque, y cuántas veces lo has comentado, ¿no? Los seres humanos necesitamos de esa comunicación, somos seres sociables, entonces te vas a sentir como más solo, más desarmado, como más sombrío se ve todo. Y luego, ¿qué ejemplo puedes dar? Porque en una familia con un solo hijo, al no haber hermanos, o sea, eso te sientes como más solo y desamparado. Tú Claro. cuidas de tus padres, pero a lo mejor no has vivido ese ejemplo ya. El siguiente que venga, no sé si me he explicado bien. Sí, claro, o sea, todo eso, es claro, que es que las pautas de es comportamiento... como la ficha del dominó que pones, ¿no? Y le das y van cayendo. Claro, las pautas de comportamiento son totalmente distintas. Tú, fíjate, por ejemplo, una de las cosas curiosas que en España, por ejemplo, ha sido la familia uno de los colchones, por ejemplo, para la crisis económica, ¿no? Es decir, donde no ha llegado el Estado, donde no han llegado las administraciones, ha llegado la familia. Claro, ten en cuenta que es en nuestro modelo actual en el cual tenemos personas mayores que nacieron en los años 30, 40, y nosotros, los que los cuidamos ahora, la segunda generación, esa generación posterior, somos la generación del baby boom, es decir, somos muchas personas las que tenemos, somos muchas, es decir, somos familias normalmente más grandes, donde hay varios miembros familiares, varios hijos, y por lo tanto, digamos que esa vida familiar es distinta, ¿no? Es el modelo que tenemos ahora, donde las personas mayores todavía tienen la posibilidad tienen 2, 3, 4 hijos con los que pueden mantener, digamos, unas relaciones de apoyo, de confianza, en fin. Eso va a cambiar, eso ya no va a existir dentro de un tiempo. De hecho, pues, muchas de estas personas tendrán como mucho un hijo y esas relaciones pues, cambian totalmente. Un hijo sin hermanos, además. Es decir, las relaciones son distintas, van a ser distintas. No digo que mejor ni peor, pues ya digo que hay autores que dicen que es mejor, otros que critican que va a producirse un cambio sustancial en los modelos familiares. La verdad es que la familia sigue siendo un elemento fundamental y sigue estando. Claro. Lo que sucede es que, ya digo, es un dato importante el saber que los que cuidan ahora, los que cuidamos ahora de las personas mayores, de las personas que nacieron durante la guerra o la posguerra, somos la generación del baby boom, es decir, somos una generación muy grande, muy amplia. Tenemos una cohorte, somos un segmento amplio de población. Eso no va a suceder dentro de 50 o aproximadamente. Los demógrafos calculan que para el año 2064 la pirámide será una pirámide invertida, ¿no? Es decir, en la parte superior tenemos una banda muy ancha, unas barras muy anchas de edades, y luego en la parte inferior pues será más estrecha, ¿no? Es decir, los nacimientos, ¿no? Es una pirámide invertida que es algo que todavía, por suerte, no se ha producido. Tenemos ahora mismo una especie de ovillo, ¿no? Cuando ven los gráficos, ¿no? Pero que va a acabar sucediendo. Sí, entonces, esa es la tendencia. ¿Cuál va a ser ¿Son viables los estados, las naciones son viables con ese tipo de población? No solamente requieren más atención, no solamente hay una cuestión de las pensiones, sino también una atención mayor en la cuestión, por ejemplo, sanitaria. Claro, porque totalmente. De hecho, se calcula que para dentro de 25 años la media de vida estará en los 90 años, ¿no? O sea, 90. Claro, la media. Entonces, claro, evidentemente la media. llegaremos a esa edad y llegaremos con bastantes achaques, ¿no? Y con bastantes problemas, sobre todo las mujeres, ¿no? Ya te he comentado alguna vez. Sí, sí, es verdad. Que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, pero también efectivamente con una con menos calidad de vida, en el sentido de que tienen mucho más dolencias, mucho más problemas de tipo de salud y demás. Eso que tú dices, esos achaques, ¿no? Las mujeres tienen más achaques que los hombres, pero
en contra, pues los hombres tienen una esperanza de vida menor, ¿no? La naturaleza es sabia, ¿no? Así están las cosas y esa es la previsión que existe según los expertos, lo que acaba de comentar Carlos Rontomé. Ya veremos qué va pasando, lo verán otras generaciones porque, claro, dentro de 50, 80 años ya no estaremos aquí en lo que se refiere a nosotros, ¿no? Pero a ver, son retos realmente que sí, que va a tener nuestro país en este caso, que es el que nos interesa, y otras ciudades de Europa, y no es un asunto baladí a lo que tendrán que enfrentarse, bueno, pues a aquellos que lleven los designios políticos. Y mira por dónde, eso nos da margen para entrar en el otro tema. Hasta donde yo he podido escuchar esta mañana, claro, ya he tenido que seguir con el trabajo, imposible seguir toda la información porque todos los medios hoy están haciendo lo mismo, ¿no? Arranca esta nueva legislatura, la 11ª ya, y bueno, pues con un no sé cómo, no encuentro el calificativo, es muy diferente, ¿no? La imagen que se está ofreciendo, empieza una nueva etapa, entre comillas. ¿Cómo ves tú toda esta situación, Carlos? Bueno, es lo que tú dices. Se esperaba, yo no me acuerdo, perdona, Sí. que siempre hacemos los vaticinios, lo que pasa que como el parón ha sido tan grande, ya no me acuerdo la última vez que hablamos en este apartado, fue de política, pero ya no sé si fue previo a las elecciones y el vaticinio vino por ahí. ¿Por qué me enrollo? Quiero decir que normalmente con Carlos suelo hacer eso, conforme hace el análisis, ¿qué crees tú que va a pasar ya a nivel personal? Y en este caso creo que no lo hicimos, ¿no? Sí, bueno, hablamos Sí. un poco de que las encuestas, más o menos lo que apuntaban las encuestas, pues que iba a suceder más o menos, ¿no? De hecho, yo creo que no ha habido grandes variaciones. Quizás lo único que ha sorprendido un poco, el resultado final ha sido el apoyo a Ciudadanos, que se pensaba que era mucho más importante del que finalmente ha sido, ¿no? Ha sido quizás más reducido. Los demás opciones políticas, pues más o menos la han clavado, digamos, o se han acercado muchísimo las encuestas al resultado final, ¿no? Lo que sí dibujaban las encuestas, y habíamos visto más o menos, es que había un fraccionamiento del voto, que las opciones de dos partidos predominantes pues iban a desaparecer o a rebajarse mucho, como de hecho ha sido así. El Partido Popular y el Partido Socialista pues han bajado en sus apoyos populares, sus apoyos electorales, y la entrada en liza de estos dos nuevos partidos emergentes, que tanto se repite, ¿no? De estos dos nuevos partidos que lo que han hecho, o sea, desde el primer momento se sabía que no iban a poder competir, o sea, no iban a poder alcanzar una mayoría de gobierno, pero sí que lo que han conseguido, lo que han hecho es fracturar el arco político que teníamos hasta este momento, y bueno, ya no hay dos grandes partidos y un montón de pequeños partidos minoritarios, sino que hay dos grandes partidos y dos partidos medianos, digamos, de una importancia también, ahí. y luego ya el resto de minoritarios que estaban antes, ¿no? Digamos que eso es un nuevo espectro, ¿no? Es nuevo hasta un punto, ¿no? Por ejemplo, en las primeras legislaturas, por ejemplo, cuando existía la UCD de Suárez, también existía un partido más a la derecha de Suárez, que era Alianza Popular, que también estaba ahí, que era un partido, digamos, a medias entre un partido también de carácter mediano, ¿no? en tamaño y en apoyos, que digamos que no es la primera vez que sucede, ¿no? De esta forma tan... Sí, porque parece que, como todo en la vida, ¿no? Que es cíclico. Sí, hay cosas que se repiten, ¿no? En este caso, ya digo, lo que sí pasó en el resultado de aquella situación y de los problemas internos de la UCD fue que la UCD desapareció, y con el tiempo, pues poco a poco, AP, que luego se convertiría en PP, pues fue recogiendo gran parte del electorado de la UCD, ¿no? Y ahora, pues el caso que tenemos ahora es un caso relativamente nuevo, sobre todo ya no solamente por el tema de Ciudadanos, que es un partido que viene de Cataluña, que es una cosa novedosa. Es decir, que un partido que proviene de Cataluña adquiera este ámbito nacional tan fuerte. Porque si te fijas, además, los partidos catalanes
siempre han sido muy reticentes a formar gobierno. Por ejemplo, aunque hayan apoyado al Partido Socialista o al Partido Popular tanto para las investiduras de los presidentes de gobierno como en sus apoyos durante el gobierno, o sea, unos acuerdos, unos pactos de gobierno, pero nunca han querido formar parte, por ejemplo, no han salido de su ámbito estrictamente local, ¿no? O estrictamente regional, que es Cataluña, ¿no? Sin embargo, Ciudadanos es un partido que intenta una proyección nacional y proviniendo de Cataluña, lo cual es interesante. Sí, ¿no? es curiosísimo. Es interesante porque yo creo que es la primera vez, quitando el caso de Borrell, yo creo que hacía tiempo que un candidato de catalán quería alcanzar la presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que hace ya, bueno, casi desde Prim, ¿no? Que no había algo parecido, ¿no? Y bueno, eso es una cosa novedosa y está bien. Y luego, otra cuestión es el caso de Podemos, que es otro partido nuevo, que ha alcanzado una representación bastante elevada para ser un partido, digamos, de una tendencia bastante radical, ¿no? Es decir, con unas propuestas bastante radicales, con un ideario muy a la izquierda, ¿no? Y entonces, pues, es curioso porque ha superado, por ejemplo, los apoyos que mantenían formaciones tradicionales de izquierda, como el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, ¿no? Es decir, que han superado todas esas expectativas y, bueno, pues lo que tenemos ahora es un panorama pues distinto en ese aspecto, con dificultad para llegar a acuerdos. Yo creo que no van a llegar a acuerdos, que es muy difícil, no sé, quizás habrá que ver qué cálculos se están haciendo, qué cálculos Claro, ante porque, por decirlo de algún modo, y no sé si me voy a explicar bien, el objetivo final de cualquier gobierno, evidentemente, es velar por el país al que tienes que gobernar y mirar por esos ciudadanos, pero luego están los intereses también de cada uno y en qué puede ceder o no. Bueno, y se ha dado una circunstancia, claro, muy, muy peculiar, ¿no? En esta ocasión, PP por un lado, con Rajoy, que hay quien no lo quiere, que quieren que no sea el presidente y tal, con lo cual es que es una papeleta difícil. PSOE con la caída que está llevando, ¿no? Y la declive de los que dicen, ¿no? Que hay personas que dicen que es eso, no es que lo diga yo, de Pedro Sánchez. Y luego, bueno, pues están los dos emergentes, ¿no? Podemos, que el miedo que puede tener también PSOE a que todos se vayan terminen en Podemos y sea la izquierda, ¿no? En fin. Sí, bueno, lo único que sí No, por eso digo, puntualizar, yo lo he puesto a mi manera, que puntualizar evidentemente no es la tuya, pero sí, quiero que... No, sí, estoy de acuerdo. Lo único que la cuestión es el planteamiento para lo que hago siempre. Ya has dicho que es difícil esos acuerdos, pero ¿qué crees que va a pasar? Porque de momento ya se han unido los tres, PP, PSOE y Ciudadanos, que también era de pura lógica, ¿no? ¿Para el tema de qué? ¿Para el tema de Cataluña? Bueno, pues la situación que se han planteado ahora mismo, se han puesto de acuerdo ya para el presidente el presidente de la Cámara, de la ¿no? Cámara. Y a partir de ahora, ¿qué? Con las exigencias que tiene cada uno. Bueno, pero les ha costado trabajo, ¿eh? Sí, claro. Les ha costado mucho trabajo para llegar a un acuerdo sobre quién preside la mesa y quiénes son los vicepresidentes y los secretarios, ¿no? O sea, que digamos que les ha costado, ya les cuesta trabajo ponerse de acuerdo para esta cuestión, ¿no? Yo una puntualización, los partidos políticos, su primera intención, su primer objetivo es gobernar. Claro, más que no, por eso he dicho, interés, se supone público, claro, tal. Se supone que es esto, yo creo que tiene que ser. Pero es lo que le decía yo también esta mañana a Rafael, digo, esa es la teoría, la práctica es otra. La práctica es distinta. Claro. La práctica es que los partidos políticos tienen, como casi todas las instituciones, su primer objetivo es su propia supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues para que un partido sobreviva o tenga una continuidad, necesita gobernar. Y todos los partidos están ahí para gobernar o para por lo menos alcanzar o tocar parte de ese poder, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo creo que hay muchos intereses personales en todo esto. En otras democracias, quizá digamos más democracias militantes, como le llaman, ¿no? Pues seguramente los dos líderes de los grandes partidos habrían dimitido, tanto Rajoy como Pedro Sánchez. No se entiende que sigan ahí después de la debacle que ha supuesto para los dos, ¿no? Uno estando en el gobierno, que bueno, puede entenderse que el desgaste sea mayor, y otro estando en la oposición, que no tiene explicación del desgaste, ¿no? O sea, digamos que los dos, en otros sistemas políticos, por ejemplo el británico, habían dimitido. De hecho, por cuestiones mucho menos graves, por descalabros mucho menos graves, en el Reino Unido los políticos dimiten, ¿no? No es que sean mejores, ¿no? Pero sí que tienen una mayor conciencia para empezar, de partido, ¿no? Más que de intereses
personales, ¿no? Has empleado una palabra que a mí me gusta emplear y creo que la he dicho otras veces y te la he planteado, ¿no? Conciencia, o sea, conciencia, cultura política, que todavía este país yo creo que no la tiene mucho. No, bueno, ten en cuenta que claro, es la forma de entender la política. En España la política se ha convertido en una vía de ascenso social más que en una digamos práctica, una profesión incluso, ¿no? de cara hacia el propio partido y hacia la sociedad a la que supone que sirves, ¿no? Se ha convertido en una especie, digamos, de carrera personal, ¿no? Uno pues entra en nuevas generaciones, o en juventudes socialistas o en juventudes de lo que sea, y tiene que ir toda la vida, está toda la vida dedicado a eso, ¿no? Entonces, cuando surge una cosa de este tipo, descabalgarse supone no tener nada, ¿no? Supone no volver a estar en ningún sitio, ¿no? Y a mucha gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Uno de los problemas que tiene nuestro país es el sistema del partido. Los partidos, de forma interna, la verdad es que tienen un déficit democrático interno bastante fuerte, y eso hace que los políticos no respondan ante los electores, sino que respondan ante su propio partido o su propio líder, más que ante el partido, ¿no? El líder se convierte en una especie de todo que decide sobre vida y hacienda, ¿no? Y eso es un problema que tenemos en este país, y que yo no sé si los dos nuevos que han venido, los dos nuevos partidos que han entrado, yo creo, no sé si lo van a solucionar. Me parece a mí tienen toda la pinta de hacer lo mismo, porque de hecho tanto la campaña de Ciudadanos como la de Podemos se han centrado en sus líderes, ¿no? O sea, en el culto al líder, ¿no? Con lo cual yo creo que me parece a mí que esa supuesta renovación me parece a mí que está muy alejada, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a la situación, ya desde el punto de vista estrictamente, digamos, de procedimiento, pues ahora tienes ahí mañana empezará la ronda. Mañana es 14. ¿Mañana es 14? Sí, 14. Bueno, pues mañana una vez que se ha constituido la mesa del Congreso, comienzan las reuniones, la ronda de conversaciones o de reuniones entre el rey y los principales líderes. Él tiene que hablar en fin, es un trámite que se hace. El rey, porque es el rey el que, según nuestra Constitución, es el rey el que propone a la Cámara al nuevo presidente de Gobierno. Hablará con los partidos para ver a quién se propone, y luego hay aproximadamente unos 15 días, es decir, a finales de este mes se tiene que hacer la apertura solemne de las Cortes. Con el rey se hace la apertura solemne de la nueva legislatura. En esa apertura solemne, normalmente hasta ahora ya se sabía, digamos, el candidato que se iba a votar posteriormente a la sesión de investidura. En este caso, creo que estos 15 días creo que no se van a poner de acuerdo, o sea, que no sé lo que va a pasar. Se puede retrasar un poco, de hecho, ya pasó una vez, en el año 96. En el año 96 no hubo acuerdo antes de la Constitución, antes de la apertura solemne de las Cortes, y lo que se hizo fue se retrasó un poco esta apertura solemne, se retrasó, en vez de 15 días fueron 20, hasta que, digamos, tenían ya más o menos cerrada la investidura de Aznar, ¿no? O la posible investidura de Aznar. No sé lo que van a hacer. Me imagino que, ya te digo, se supone que a final de este mes tiene que hacerse la apertura solemne de las Cortes, y a continuación se hace la votación de investidura del presidente del Gobierno, que imagino que será la propuesta del rey, imagino que será Mariano Rajoy, que es el partido más votado, ¿no? Otra cosa es cómo los partidos pues consiguen esos acuerdos. Si no se logra esa mayoría absoluta para la investidura, pues en 48 horas después se vuelve a votar otra vez, ya por mayoría simple. Se vuelve a elegir presidente ya por una mayoría simple, ¿no? En fin, eso es un poco el trámite. Si ni siquiera se pudiera alcanzar, o sea, obtener un presidente de gobierno, que es el que va a formar el gobierno, porque en nuestro sistema es el presidente de gobierno el que elige a los ministros, a su propio gobierno. Si tampoco por mayoría simple se pudiese tener ¿Se tienen que disolver las...? Hay unos 2 meses más o menos de plazo para llegar a acuerdos. Es una situación nueva. Sí, es una situación relativamente nueva. Podría ser la primera vez que pase en nuestra historia de la democracia que se apuren hasta el final todos los Exactamente. plazos, ¿no? Habría un tiempo para unos 2 meses aproximadamente, normalmente unos 2 meses, para poder llegar a acuerdos y volver a votar otras investiduras. Y si hay que bueno, pues llegar si no se consigue, pues habría que convocar nuevas elecciones, con lo cual a lo mejor pues
para abril o mayo pues habría nuevas elecciones, ¿no? En fin, que es un Pero poco... no creo que nadie quiera, dentro de lo que es el panorama, no creo que en eso sí creo que estarán por vaticinar, por decir, no sé, pero y tú como analista, no creo que a ninguno de los partidos les interese otras nuevas elecciones. Claro, ¿no? el problema de otras nuevas elecciones es que, claro, en España hay muy pocos casos de segundas elecciones, muy pocos. Por ejemplo, hubo una vez en la Comunidad de Madrid por un tema de un tránsfuga. Hubo una convocatoria nueva de elecciones a continuación de constituirse la Asamblea de Madrid por un problema, ya digo, de un transfugismo. Hay muy poquitos ejemplos de hecho, a nivel nacional, a nivel legislativo, no se ha producido nunca, ¿no? No sabemos cómo, entonces no se sabe realmente cómo reaccionaría el electorado, cuáles serían las tendencias del electorado, si se iría al voto útil, si la gente... si habría mayor abstención todavía mayor también. abstención, no saben exactamente cómo sucedería. Fíjate, en Francia están acostumbrados a ellos porque en Francia, por ejemplo, estarán obligados, ¿no? Como no alcanzan un porcentaje mínimo de votos, están obligados a repetir, o sea, a hacer la segunda vuelta, y se hace prácticamente en el 99% de los casos, ¿no? Pero en segundas vueltas a nivel nacional, a nivel regional, en fin, la segunda vuelta en Francia es muy habitual, ¿no? Entonces ellos están muy acostumbrados a ese tema, ¿no? Claro, las segundas vueltas lo que suele hacer es agrupar, en el caso francés, agrupar los votos hacia los partidos más fuertes, más mayoritarios, ¿no? Pero claro, en este caso no sabemos, que en el caso español no sabemos qué sucedería. Yo creo que no cambiaría mucho el panorama. Es es una percepción, ¿no? Ahí Sí, no ya, tengo es una percepción tuya, exactamente sí. igual que los analistas que dicen, no, es que esto, el voto cambiaría. Pues, bueno, no sé, basándonos en qué, ¿no? No tenemos experiencia previa, no sé hasta qué punto cambiaría el voto. Puede que sí, que hubiera parte de voto útil, es decir, voto de ciudadanos que revertiera o volviera otra vez al Partido Popular, pero también podría darse el caso de muchos votantes del Partido Popular que se le pudieran ir a Ciudadanos ante el hecho de que, por ejemplo, de que ha habido un descalabro y no ha habido autocrítica, por ejemplo, en el partido. En fin, hay un montón de situaciones que no sé hasta qué punto se pueden medir sin tener experiencia previa, no sabemos lo que sucedería, ¿no? Yo creo que los políticos no quieren segundas vueltas, más que nada porque prefieren, esto es como lo del chiste, como del dicho, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, no voy a ser que empeore la cosa, ¿no? Es una de las cosas que yo digo, prefiero quedarme con mis ciento es muy y pico, gráfica, virgencita, déjame como estoy. Mis 90 y tantos escaños diputados, ¿no? Y no vaya a ser que se mueva la cosa y salga peor parado todavía. Entonces, bueno, vamos a mantenernos como estamos, que por lo menos ya sabemos lo que tenemos, ¿no? La clase política española es bastante conservadora, ¿no? En ese aspecto. A mí que tienen esa tendencia a no moverse, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé, creo que no estaría mal que volver a votar. En fin, yo creo que no estaría mal. A ver qué, porque podríamos ver, por ejemplo, ya digo que va a ser difícil lo que tú dices, que yo creo que va a ser difícil porque no hay interés, ¿no? Yo creo que van a ser capaces de llegar a cualquier acuerdo antes de llegar a una votación, aunque sea un acuerdo de mínimos. De mínimos, claro, para poder seguir arrancar la legislatura, claro. aunque sea 1 año o 2 años, y luego y terminar la legislatura antes de tiempo y volver a repetir, o sea, que las próximas elecciones no agoten la legislatura, ¿no? Como ha sucedido en este caso. O sea, que digamos que yo creo que esa posibilidad es la que están ellos todos. Ahora, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Pues va a ser difícil, porque la verdad es que hay posturas muy enfrentadas, ¿no? Y luego está un problema que tenemos. Yo creo que es el peor momento, ¿no? El momento de grave crisis territorial como tenemos en España, que es con el golpe de Estado que se está dando en Cataluña. Es un golpe de Estado anunciado y que está ahí, además, subvertiendo toda la legalidad constitucional y toda la legalidad. Es un golpe de Estado. La gente dice, no, es que un golpe de Estado es un señor que entra con un tricornio en la corte. Eso es un tipo de golpe de Estado. Hay otros tipos de golpe de Estado, ¿no? Son más suaves en las formas, pero el resultado es el mismo, ¿no? Es decir, sobrepasar o digamos, eliminar la legislación constitucional y todo lo que significa, ¿no? Y cambiar el régimen, ¿no? Porque, claro, una secesión de una parte del territorio supondría la negación misma de la nación española, con lo cual pues habría que refundarse, y es un golpe de Estado en toda regla, ¿no? Y bueno, en este momento, ya te digo, en este momento de crisis territorial gravísima, pues justo en este momento tenemos vamos a tener un Parlamento muy dividido
partidos, con muchos partidos o 4 partidos que digamos que van a tener dificultades para llegar a acuerdos, ¿no? La verdad es que el momento no podía haber sido peor, ¿no? Es decir, es un momento muy grave. Muy grave. Sí. Se ha hablado muy poco ya no solo de por Cataluña. La crisis, sino también por la situación, como has dicho, en Cataluña. Yo creo que la crisis económica comienza a remitir, no solamente... Yo creo que comienza a remitir en España, aunque sea poco a poco, porque además hay... Sí, pero vamos saliendo. Pero poco a poco yo creo que ya hemos tocado, espero, ¿no? que hemos tocado un poco ya a fondo, yo creo, y ya poco a poco, muy poco a poco, ¿no? Pero poco a poco parece que sí, que nos hemos por lo menos estabilizado, ¿no? Ya la crisis quizás ha pasado a un segundo término cuando tenemos una crisis territorial grave que también va a implicar una crisis económica. Claro, por eso lo digo. Se dice, bueno, es una secesión, bueno, eso no importa. Repercute. Todo repercute. Claro. De hecho, yo el programa de televisión que hice cuando sucedieron las elecciones, cuando vimos los resultados, allí mismo, sobre la marcha, en el mismo día de las elecciones, dije, bueno, una de las consecuencias iniciales de este nuevo abanico, ¿no?, va a ser pues, un problema de confianza de los mercados. Y efectivamente ha sucedido así y se va a agravar en este tiempo. Es decir, el dinero huye de la inseguridad y entonces pues eso tiene unas consecuencias económicas. El tema de Cataluña no es solamente un tema político, es un tema político, estructural, social, es un tema gravísimo, ¿no? Y bueno, y ahí está... Legislativo, o sea, de todo. De todo tipo, económico, o sea, nos va a marcar las próximas décadas, ¿no? Y bueno, ahí estamos y tenemos justamente cuando ya el golpe ya está ahí de forma clara y evidente, negando toda la validez constitucional y demás, como de hecho creo que el presidente del Parlamento catalán no ha jurado la Constitución. No solo no ha jurado ni prometido ni nada, sino ha dicho que él no atiende a nada, ni a que se rey, debe al pueblo de Cataluña, sí, creo, y tal. Bueno, sí. Están mirando a ver qué pueden hacer, Entonces, ¿no? bueno, pues lo que ha hecho, porque que realmente en este momento, curiosamente, es cuando tenemos el problema de ese fraccionamiento de opciones políticas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que sí, el pobre, los tengo locos a los compañeros, porque nunca se sabe lo que va a pasar con estos espacios. Yo sé que hablan muchísimo y muy bien, tanto Carlos como David Álvarez, que ya corresponderá la próxima semana. Tenemos que despedirnos, a las 2 vienen las noticias, hay 10 las noticias en el ámbito local. Deciros el número agraciado en el sorteo de Cruz Roja, el 34, precisamente el garrote, el 034, el garrote. Y en cuestión de agenda, bueno, pues para mañana jueves, la Asociación Cultural Beber de Cine, que arranca de nuevo ya después de las Navidades, del periodo navideño, con Magia a la luz de la luna. Es una película preciosa de Woody Allen. Ya mañana, si puedo, acercaré la sinopsis de esta película, pero bueno, que está abierta al público, a todo el que quiera asistir allí a la Biblioteca Pública. Será a las 20 horas. Y yo creo que esto es todo de momento. En 10 minutos con las noticias. Os esperamos mañana. Mañana.